Susana, perdóname esta introducción, pero era necesaria la contextualización para entender de lo que vamos a hablar en esta entrevista. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Giovanna. Muy bien, muchas gracias. Esa introducción muy clara realmente. Y como tú lo has dicho, esta tarde a las 5:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura se llevará adelante un encuentro cultural donde están convocados intelectuales, líderes políticos, dirigentes de organizaciones sociales, un grupo importante de jóvenes para expresar su solidaridad y el respaldo a la vigencia de los derechos humanos. Porque a pesar de que todos los casos de violación de derechos humanos investigados por la Comisión de la Verdad, de ese total de 136 casos, el 68% corresponden a violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de Febres Cordero y en su gran mayoría a militantes de Alfaro Vive Carajo. Sin embargo, no somos todos los que estamos reclamando esa reparación y el esclarecimiento de la verdad y la justicia con relación a crímenes de lesa humanidad. Este acto tiene como objetivo el que la sociedad respalde la vigencia de los derechos humanos, la verdad y la justicia en los delitos de lesa humanidad. Ahora, estos juicios, este juicio que va a empezar, que será el primero de algunos, ¿se logró por qué? ¿Por la decisión del fiscal general de la Nación? Fundamentalmente la decisión del fiscal general ha sido sumamente importante. Porque realmente este caso, este primer juicio, a pesar de que se han judicializado ya 4 casos, pero el primero de lesa humanidad es en donde Francisco Jarrín, Luis Vaca y yo somos los acusadores particulares y la Fiscalía, como parte del Estado, es la acusadora frente a todos estos procesados, que son 9 generales. ¿Son 9 ex generales o algunos están en funciones todavía? No, todos son ex generales en servicio pasivo. Y sí, estos juicios no quieren afectar en absoluto la imagen de la institución de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ¿verdad? Porque hay estas preocupaciones, ¿no? Que un juicio así pone en tela de duda la validez de la institución de las Fuerzas Armadas. Ese ha sido el pronunciamiento de militares en servicio pasivo que en días anteriores presentaron su respaldo a los 9 generales procesados. Yo pienso que esas declaraciones confunden a la opinión pública. Se convoca un espíritu de cuerpo que está totalmente mal enfocado. Nosotros pensamos que en las Fuerzas Armadas existen una gran mayoría de oficiales, de mandos militares que realmente están para el servicio de la ciudad, del país, para garantizar la seguridad, cumpliendo lo que establece el marco constitucional y el marco legal de nuestro país. Pero dentro de esas Fuerzas Armadas, durante del año 84 al año 88, existieron elementos que respondieron a un gobierno tiránico, oligárquico, como fue el de Febres Cordero, y que dirigieron todo el sistema represivo que fue creado para esa época. Parte de la argumentación para que este sea juzgado como un delito de lesa humanidad precisamente es esa, que hubo una estructura represiva, perfectamente concebida y que funcionaba con una estrategia fue aprobada por los procesados que ocuparon cargos de dirección en todas estas estructuras represivas que funcionaron durante el gobierno de Febres Cordero. Entonces, mira, Giovanna, este decir que nos vamos contra las Fuerzas Armadas, lo que pretende es, primero, realmente confundir a la opinión pública. Segundo, llevar un proceso jurídico a un debate sobre la institucionalidad y sobre el respaldo político de la derecha, como está sucediendo. Yo creo que nosotros, en el juicio, jurídicamente, hemos argumentado cada una de las acusaciones, no solamente con testimonios, no solamente no solamente pesa nuestro testimonio dado en la Comisión de la Verdad, está
argumentado con documentos, con archivos desclasificados que salen de los mismos archivos de las Fuerzas Armadas. Y que revelan que había una ideología de Estado de aniquilar a todos los subversivos, porque todos, eso era la ecuación, ¿no? O sea, ustedes eran subversivos que había que aniquilar porque ponían en riesgo la seguridad del Estado. Así es, a todos aquellos que eran considerados el enemigo interno. Febres Cordero creó el enemigo interno. Susana, me toca hacerte esta pregunta en el sentido de que mucha gente opina, pero es que ellos tomaron las armas, es que ellos se pusieron fuera del sistema tradicional, mataron a gente. Ayer me escribían en el Facebook de una chica, Beatriz, de una chica que fue decapitada y que la cabeza fue entregada por correo, o sea, en una caja, o sea, al estilo de la Edad Media, como mensaje subliminal. Entonces, obviamente, los ciudadanos de ahora, que tal vez no han vivido lo que se ha vivido durante la época de Febres Cordero, ese régimen del terror que había con el Escuadrón Volantes y todo eso, que los que somos un poco más viejos sí nos recordamos de eso. ¿Qué le dices tú a esa gente? O sea, ¿qué le dices tú? ¿Por qué uno toma las armas? ¿Por qué decide una vía violenta para cambiar las cosas? Giovanna, es súper importante aclarar algo. Alfaro Uribe Carajo cuidó mucho de atacar a la población civil mientras hacía todos sus actos, dentro de toda nuestra propuesta de grupo armado, ¿no es cierto? El caso Briz, yo creo que tú te refieres al caso Briz, que fue el secuestro de un empresario. ¿Qué sucedió durante los años 70, cuando Alfaro Uribe Carajo no existía? Alfaro Uribe Carajo nace en los años 80. 10 años después nace Alfaro Uribe Carajo. Cuando ocurre lo del caso Briz, muchos de los alfaristas éramos niños. ¿Sí? Entonces, ese caso Briz no fue hecho por Alfaro Uribe Carajo, fue hecho por otro grupo que no explicó al país por qué lo hizo y qué buscaba con sus acciones. Y con esa acción tan cruenta, ¿no? Tan cruenta, así es. Alfaro Uribe Carajo se deslinda totalmente de ese hecho, ¿sí? Es utilizado ahora para recriminarnos, para estigmatizarnos, sin embargo, ese hecho fue realizado una década antes de que Alfaro Uribe Carajo exista. Sí es cierto, nosotros, un grupo de jóvenes, yo tenía 21 años en esa época, y esa era la edad de casi todos los militantes de Alfaro Uribe Carajo, realmente no veíamos otra opción de participación política dentro del Ecuador de ese momento. No existían condiciones de participación, de expresión y sobre todo de llegar a ser parte de las decisiones de este país. Un Ecuador, recordemos que venía de Jaime Roldós, que fue asesinado, porque ya lo vemos que ha habido un complot. Asume la presidencia Osvaldo Hurtado, que era su vicepresidente, entrega la presidencia a León Febres Cordero en una racha de derecha, ¿no? De partidos conservadores, de partidos liberales, neoliberales, que pues privatizaron deudas y entregaron el país así en bandeja de plata a todas las intereses internacionales que nos han llevado a esa crisis terrible que después se desfogó con el éxodo de miles de ecuatorianos en el exterior, ¿no? Así es. Y así era como se reinauguraba la democracia en nuestro país. Después de años de dictadura, se retoma el proceso democrático, triunfa Roldós y, como tú lo dices, es muerto. Digamos, no sé si fue asesinado, las investigaciones hay que hacerlos, pero sin embargo, así se reinicia la supuesta democracia en nuestro país. Y nosotros nos oponemos a eso. Entonces decimos, esta no es la democracia que queremos los ecuatorianos. Esa democracia que solamente se expresa el momento de las elecciones. Nosotros creemos en una democracia participativa. Radical, como le llaman los sociólogos, ¿no? Los politólogos. Una democracia donde los ciudadanos estén involucrados en primera persona y tengan un nivel de participación mucho más allá del simple gesto de poner la papeleta en la urna, ¿verdad? Así es, y por eso, como nuestra opción, nosotros decimos, este momento nosotros estamos construyendo la democracia en armas. Esa era parte de nuestros postulados. Ese era el concepto de aquel entonces. Los conceptos en ese momento, porque Roldós muere, asume Hurtado, y después viene el gobierno oligárquico de Febres Cordero.
un momento en donde realmente, como explicaba, la participación política era muy difícil, pero sobre todo la posibilidad de llegar a tomar decisiones sobre nuestro país y construir un país democrático, un país equitativo, donde realmente el pueblo tenga una posibilidad de ser poder. No la encontrábamos de otra manera. Eso además se produce en un contexto regional, como tú también lo habías mencionado al inicio. No es solo Ecuador. Si Ecuador no vivía una dictadura, sí vivía un gobierno autoritario y tiránico. Entonces, en ese contexto es que nace Alfaro Vive Carajo como una opción político-militar. Sin embargo, y respondiendo también a un contexto latinoamericano, sabemos que esas acciones que nosotros tomamos como opción política eran ilegales, ¿sí? No infringían la ley, ¿sí? Pero para nosotros eran legítimas. Por supuesto que sí. Y creo que para gran parte del pueblo ecuatoriano. Muchas de las ideas que propugnaba pues, el movimiento Alfaro Vive Carajo en la teoría se están implementando ahora con este proceso de participación de los ciudadanos y ciudadanas, de ser parte activa de esta construcción de un Estado mucho más democrático, representativo y participativo e incluyente. El camino de la democracia no es fácil y entonces esta tarde, 17:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala de Metro Aguilera, Malta. Por favor, los que quieran, participen en este acto de solidaridad con las víctimas del movimiento Alfaro Vive Carajo, víctimas de un terrorismo de Estado que había decidido aniquilar al enemigo interno, que en este momento se llamaba Alfaro Vive Carajo. Susana, muchísimas gracias. Susana Cajas, ex Alfaro Vive Carajo, activista de los derechos humanos. Y con esta entrevista nos vamos. Cerramos el Inunque del día de hoy. Les dejo con un pequeño video del Mundial y conmigo será hasta el día de mañana. Así que como siempre y como nunca, sea feliz, haga el bien y no mire a quién. Chao, chao. Gracias, Susana. Put your flags up in the sky, put them in the sky. And wave them side to side, side to side.